Los acontecimientos ocurridos en el último cuarto del siglo XVIII sirvieron de transición de la modernidad a la edad contemporánea. La edad contemporánea abarca los últimos años del siglo XVIII, comenzando con la Revolución Francesa, el siglo XIX, el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Durante el siglo XVIII cae el sistema feudal y posteriormente surge el capitalismo, predominando los intereses comerciales y económicos. El final de este siglo fue marcado por tres grandes acontecimientos históricos: la Revolución Industrial en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Los primeros años del siglo XIX se caracterizaron por el imperialismo de Napoleón en toda Europa continental. Napoleón decide invadir Rusia, pero es derrotado en lo que se conoció como la Batalla de Waterloo. La trascendencia del imperio napoleónico fue difundir sus ideales antimonárquicos de la Revolución Francesa, causando estragos en todas las monarquías del continente. Además, la invasión de países colonizadores como España y Portugal facilitó la independencia de las colonias americanas. La convulsión general de Europa a raíz de la Revolución Francesa tuvo trascendentales repercusiones en los dominios americanos de la corona española, que a mediano plazo llevarían a la emancipación. Posteriormente, la Revolución Industrial ocasionó transformaciones tecnológicas, económicas, sociales y culturales. La concentración de las fábricas en las afueras de las ciudades provocaron un desplazamiento de la población campesina a la urbana, por lo que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la población en los países industriales ya era mayoritariamente urbana. El surgimiento del proletariado y su importancia como grupo social generó un impacto considerable en las nuevas pedagogías. La pedagogía se implantó como una ciencia que buscaba innovar la metodología didáctica para enseñar a numerosos grupos populares. Una de las mayores innovaciones educativas del siglo XIX fue reglamentar la gradación de la educación, desde el jardín de niños hasta la universidad. Ante la situación de crisis de la educación y la necesidad de contar con ciudadanos educados que pudieran trabajar en las nuevas actividades económicas, se reunió un grupo de jóvenes intelectuales montevideanos. Estos crearon, en 1868, la Sociedad de Amigos de Educación Popular, dirigida a promover la reforma de las escuelas. En 1876, durante el gobierno de Latorre, Varela asume como director de Instrucción Pública. Fundamentó su proyecto basándolo en los principios de laicidad, gratuidad y obligatoriedad. Se estableció un determinado reglamento que incluía la obligatoriedad de los padres de enviar a la escuela a todo niño entre los 8 y 14 años. La prohibición de castigos físicos, aumento de los recursos destinados a la educación, regularización del pago a los maestros, utilización de textos y métodos modernos que promovían la actividad de los niños y la creación de la Dirección General de Instrucción Pública, encargada de la educación primaria a nivel nacional. En 1892, la maestra Enriqueta Comte y Riquet funda el primer jardín de infantes de América Latina. A su vez, se establecen escuelas mixtas hasta determinado nivel, se introducen los bancos Varela, también se crea la biblioteca y el museo pedagógico. Se elaboran y se distribuyen libros de textos para escuelas urbanas y rurales. Durante el siglo XX, la educación primaria atravesó por distintas etapas, como la creación de escuelas granja, se introduce la educación física, se construyen nuevos edificios para escuelas públicas en 1918 y escuelas experimentales como la de Malvin para practicar nuevos métodos y programas educativos. En 1949 se elabora un nuevo programa para escuelas rurales, impulsado por el maestro Agustín Ferriero, y a su vez se crearon escuelas para niños con capacidades diferentes. Durante la década de 1970 y la primera mitad de 1980 se produjo un deterioro en el sistema educativo como producto de la crisis económica, política y social que vivió el país a raíz de la dictadura cívico-militar de 1973. El gobierno pasó a controlar directamente el Consejo de Educación Primaria y se nombraron a funcionarios militares en altos puestos de la educación. Como consecuencia de ello, hubo una disminución del presupuesto para la educación y aumento del destinado a otras áreas como las Fuerzas Armadas. Se persiguieron y se destituyeron a numerosos docentes de sus cargos por sus ideas políticas. Se elaboraron nuevos programas de estudio donde se justificaba y se exaltaba el régimen militar. El 1 de marzo de 1985 asumieron las autoridades elegidas democráticamente y se comenzó un lento proceso de reorganización del sistema educativo. Se nombran nuevas autoridades para el Consejo de Educación Primaria, se reincorporan docentes destituidos y se organizan concursos para acceder a los cargos. Comienza la construcción de escuelas de tiempo completo, extendiendo el tiempo de permanencia de los niños en la institución. Se abren los comedores de ciertas escuelas durante las vacaciones y se organizan actividades recreativas.
En el presente continúan los cambios, implementándose el Plan Ceibal en el año 2007 y a partir del año 2009 se comienza a aplicar el nuevo programa de educación inicial y primaria.